Buenos días, hermanos. Hoy Viernes Santo, la comunidad de Mateo de la Pastoral Familiar EPE Salesianos Alameda les presenta el Santo Evangelio según San Juan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús es arrestado. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús se sabía todo lo que iba a suceder. Se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Jesús le respondió: Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malcón, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: Coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió: No, no lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús les contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: Si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Al fin, Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio, y le dijeron: Seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: No lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó, y al instante cantó un gallo. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano, y querían participar en la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió fuera donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti.
Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿viene de ti esa pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está al lado de la verdad escucha mi voz. Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Pero aquí es costumbre de que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y lo mandó a azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, aquí les traigo para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió, pues, Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: miren, aquí les traigo para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió, pues, Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: ¡crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: pues llévenselo y crucifíquelo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró en un nuevo palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿es que no vas a contestar? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte? Lo mismo para ponerte en libertad. Entonces Jesús le contestó: no tienes ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiese permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal en el lugar que un hebreo se llamaba Gabata, que quiere decir el emperador. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos:
Ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Así fue como se llevaron a Jesús, cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, o de la calavera, que en hebreo se dice Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en el medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy rey de los judíos. Pilato contestó, lo que he escrito, escrito está. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y lo dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza, de arriba abajo, sin costura alguna, se dijeron, no la rompamos, echémosla más bien a la suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi ropa y echaron a la suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Últimas palabras de Jesús. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed, y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio, pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida, y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Le abrió el costado y salió sangre y agua. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en cruz el día siguiente, pues este sábado era un día muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los que estaban crucificados para después retirarlos. Vinieron pues los soldados y les quebraron las piernas al primero y al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así es que no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo declara para ayudarle en su fe, y su testimonio es verdadero. Él mismo sabe que dice la verdad. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otra parte dice, contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José del pueblo de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Vino y retiró el cuerpo de Jesús.
también vino Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús. Trajo como 100 libras de mirra perfumada y aloe. Envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados con esta mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar a los judíos. Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado. Aprovecharon entonces este sepulcro cercano para poner ahí el cuerpo de Jesús, porque estaban en la preparación de la fiesta de los judíos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.